Hola, bienvenidos a Cosquillas Crochet, el canal en el que te enseño cómo diseñar tus propios amigurumis. En los videos anteriores, el de la inspiración y la incubación, te enseñé cómo hacer para tener ideas originales y novedosas. Ahora que ya estás en condiciones de definir el personaje que vas a diseñar, es momento de pasar al tercer paso del proceso creativo, la caracterización. Este paso es el que marcará la diferencia y te permitirá diseñar personajes bellos y memorables, porque utilizaremos las herramientas que nos brinda el Character Design para lograrlo. Esta disciplina del diseño es la que se utiliza en el mundo de la animación. Estoy segura que guardas en tu corazón algún personaje animado que te emocionó e hizo que no pudieras olvidarte de él. Eso es porque su diseñador tuvo en cuenta no solo cómo luciría externamente, sino también cómo iba a ser su interior y qué mensaje te transmitiría. Ahora ya sabes por qué utilizo este paso en mis diseños, así que vamos directo a conocer cómo realizar la caracterización de tu personaje. Lo que haremos será desarrollar los atributos del personaje, según sus características distintivas y el mensaje que queremos transmitir. Para eso, vamos a distinguir a los atributos en dos. Por un lado, vamos a tener a los invisibles, que es todo lo que lleva nuestro personaje en su interior. Y por el otro, a los visibles, que es todo lo que vemos externamente de él. Para desarrollar los atributos invisibles, lo que haremos será investigar sobre su historia, cómo es su forma de ser o personalidad, cuáles son sus fortalezas y debilidades, qué aprendizajes o experiencias han marcado su vida, qué lo motiva, qué le gusta o interesa, cuáles son sus sueños. Mientras más detalles e información tengas de su interior, más lo vas a conocer, y eso te ayudará a contar su historia por medio de los atributos visibles. Para desarrollar los atributos visibles, vamos a trabajar sobre estos 5 elementos: el aspecto físico, la silueta, la anatomía, el color y la expresión facial. Te los enseñaré a continuación. Si el personaje que vas a diseñar es un animal, debes investigar sobre las características relacionadas a sus funciones vitales. Por ejemplo, ¿a qué especie pertenece? Según eso, podrás definir cómo es su cuerpo, si está cubierto por piel, escamas, placas córneas, pelo o plumas. También su forma de movimiento, si tiene patas, garras, alas o aletas. Todas estas características y muchas más están directamente relacionadas con sus funciones vitales, por lo que debes procurar incluirlas en el personaje si quieres transmitir de manera clara qué animal es. Acá te muestro algunos ejemplos de animales que he diseñado. En el caso del tucán, decidí que su pico, alas y cola debían ser protagonistas. Un dato curioso que descubrí al hacer la investigación fue que su cola terminaba de forma recta y no en punta, como yo me imaginaba. Con el erizo decidí no incluirle las patas. Sentí que el foco debía estar puesto en sus púas y hocico. Y con el canguro, todos sabemos que si algo lo define, es su bolsa contenedora de crías. Si el personaje que vas a diseñar es una persona, debes investigar sobre las características que se perciben a simple vista y lo diferencian del resto de sus semejantes. Por ejemplo, a qué género pertenece, qué edad tiene, cómo es su cuerpo, qué vestimenta usa, ¿usa algún accesorio? Si el personaje que vas a diseñar es un animal u objeto humanizado o un ser fantástico, debes investigar qué lo caracteriza o identifica como tal. ¿Y qué o quién es? En estos ejemplos podemos observar que para humanizar un animal simplemente lo podemos parar en 2 patas y agregarle ropa, o en el caso de un objeto, como la pava, ponerle una expresión facial. Silueta. Para desarrollar este elemento vamos a analizar qué formas básicas conforman el cuerpo de tu personaje. Para esto te propongo un ejercicio de observación. Voy a pedirte que observes las siguientes imágenes y anotes qué te transmiten los personajes. Simplemente obsérvalos.
No te preocupes si no conoces alguno. La idea del ejercicio consiste en identificar lo que te hacen sentir. Y estos, ve tomando nota de lo que te transmiten, porque vas a sorprenderte. Y estos últimos, quiero hablarte del poder que tienen las formas y en cómo transmiten cualidades y sentimientos por sí solas. Cuando vemos formas cuadradas o determinaciones rectas, lo asociamos con algo o alguien confiable, seguro, robusto, sólido, fuerte y estable. Vuelve a observar a estos personajes. Mira las formas que predominan en sus cuerpos. Los brazos, manos y dedos de Ralph, el pecho y los brazos de Luisa, la cara y anteojos de Frank, o la cabeza y cuerpo de Furia son cuadrados. Cuando vemos formas redondas o circulares, lo asociamos con algo o alguien amigable, armónico, tierno, suave, juguetón, divertido y creativo. El mejor ejemplo son los Minions o Mike Wazowski, con sus cuerpos redondeados, o Everest, un yeti adorable lleno de terminaciones redondas. Observa sus dientes, dedos, ojos y orejas. Y los bebés son tiernos por excelencia. Ahora veamos cómo todo cambió. Al ver estas imágenes, vemos villanos. Al triángulo lo asociamos con lo inteligente, perspicaz, peligroso, poderoso y villano. Te propongo que de ahora en más observes con atención. La mayoría de los personajes villanos tienen formas triangulares o puntiagudas. Para desarrollar la anatomía de tu personaje debes saber cómo es la estructura y disposición real de las partes de su cuerpo. Conocerla te permitirá reinterpretarla de manera armoniosa y obtener un diseño creíble. Veamos ejemplos de talentosos diseñadores. En este caso tenemos a Ligneretto. Con estos diseños de animales, podemos observar que el pulpo tiene sus 8 tentáculos, así como el cangrejo tiene pinzas a cada costado y la morsa tiene sus grandes colmillos. Estas características distinguen a cada animal por su especie. Observemos a la inigualable Jam, el diseño de su vaca con sus cuernos y pezuñas, o el lemur con su cola y orejas, o su gallina con la cresta, alas y patas. Si hablamos de diseñar personas, podemos ver los diseños de Grannis. Los cuerpos de sus personajes son de contextura física grande. Ella hace en una sola pieza su cabeza y cuerpo, logrando un excelente contraste con sus delgadas extremidades. En este otro ejemplo podemos ver los diseños de Lila, con sus cuerpos diminutos y sus cabezas exageradamente más grandes. Ambas diseñadoras han hecho modificaciones significativas en las proporciones de la anatomía de las personas, pero de manera armoniosa y equilibrada por sus contrastes. Pasamos ahora a desarrollar la paleta de colores que utilizarás en tu personaje. Para eso quiero transmitirte 2 herramientas, la psicología y la armonía del color. La psicología del color es la ciencia que estudia cómo nos afectan, qué nos transmiten y de qué manera influyen los colores en nuestra percepción. Utilizarla en la elección de tu paleta de colores te ayudará a comunicar mensajes de manera efectiva y generar respuestas emocionales. Veamos entonces lo que cada color transmite. Al rojo lo podemos relacionar con la energía, la fuerza, la pasión, el amor, la ira y el impulso. Al amarillo con la armonía, la amabilidad, la felicidad, el optimismo, la calidez y la alegría. Al naranja con lo divertido, lo juguetón, lo dinámico, lo vital y veloz. Al verde con la naturaleza, la frescura, la juventud y lo saludable. Al azul con la calma, la paz, la serenidad, el infinito y la tristeza. Al violeta o morado con el misterio, la magia, la sabiduría, lo auténtico y lo creativo. Al negro con la oscuridad, lo oculto, la elegancia, el poder y lo sofisticado. Por último, al blanco con la simpleza, la claridad, el nacimiento, el comienzo y la pureza.
La armonía de los colores son fórmulas que sugieren combinaciones equilibradas visualmente. Utilizando el círculo cromático y sus relaciones, obtendremos un personaje atractivo o armonioso. Aquí tienes una armonía de complementarios, un color que está enfrentado al otro. Utilizarla te dará una experiencia visual explosiva. Un resultado parecido lo obtienes con la armonía de la tríada, la cual causa un efecto fuerte y llamativo. Ahora, en cambio, si lo que quieres lograr es un diseño tranquilo y alegre, debes utilizar la armonía de los análogos, que son los colores que están uno al lado del otro en el círculo cromático. Y por último, la monocromática. Incluye un solo color y toda su gama. Si la utilizas, tus personajes transmitirán calma y serenidad. Veamos cómo desarrollar la expresión facial de tu personaje. Cuando vemos a una persona por primera vez, lo primero que miramos es su rostro. Con los amigurumis nos pasa lo mismo. Lo maravilloso de nuestra labor es que podemos definir los componentes que va a tener nuestro personaje y su disposición para transmitir diferentes emociones. Te propongo lo siguiente: dibuja expresiones. Prueba incluirle mejillas, pestañas, cejas, orejas. Aleja o acerca sus ojos, cámbiales la forma y anota lo que te transmiten. Elige entre ellas tus favoritas. Veamos ejemplos de este elemento. Kalu hace la expresión facial utilizando ojos de seguridad, cejas, pestañas y nariz bordadas y mejillas pintadas. Amurfu tiene una expresión facial súper sencilla, con ojos de seguridad y nariz tejida. En esta diseñadora podemos observar una expresión facial bordada a la perfección y súper detallista, incluyendo cada uno de los componentes que hacen al rostro o cara de sus personajes. En mi caso, suelo utilizar un bordado súper simple para la expresión facial, con líneas rectas en sus ojos y nariz y con 2X para hacer sus mejillas. Por último, esta diseñadora pinta detalladamente sus expresiones faciales, logrando personajes más realistas. El objetivo de este paso es investigar y definir los atributos del personaje que vas a diseñar. Te recomiendo que dejes registrada esta investigación en la ficha técnica que te voy a dejar para descargar en la descripción del video. Y también que recolectes variadas referencias visuales para que en el próximo video puedas realizar el boceto de tu personaje. Espero que te haya gustado la información que te compartí. Si es así, házmelo saber en comentarios y no olvides activar la campanita para seguir llenándote de conocimiento, diseño y creatividad. Cariños.